Listo. Este webinar es presentado por Cypher Learning en coordinación con Armando Yurigi Rangel, que es nuestro vendedor a nivel mundial, y su servidora Patricia Herrera, diseñador instruccional también de Cypher Learning. Al final del webinar vamos a resolver las dudas que se tengan. Vamos a dar un espacio para las dudas, entonces ustedes nada más mantener su audio apagado para que no se vicie el ruido y continuamos. El objetivo de aprendizaje de este webinar pues, es realmente conocer qué son las competencias. Yo creo que ya algunos de ustedes las conocen porque supongo que son parte de la educación, algunos maestros, directores de empresas. Y bueno, el objetivo de esto es conocer qué son las competencias y cómo enlazarlas en este sentido a un sistema LMS que es mío y que pueda medir, en este caso, el aprendizaje cualitativo de nuestros estudiantes. Los temas que vamos a revisar es el desafío de la educación virtual, incluida la evaluación objetiva, las características de aprendizaje basado en competencias, los elementos de una clase en competencias, y vamos a hacer una demostración utilizando la plataforma NIO para crear competencias y aplicar competencias ya sea dentro de una evaluación. Y bien, vamos a iniciar con nuestros principales conceptos. En este caso, el concepto de competencias, yo creo que ustedes están muy familiarizados, son parte de la educación. Y básicamente el concepto de competencias es un conjunto específico de formas de conducta observables y evaluables que pueden ser clasificadas de forma lógica. Esto lo comenta Aledo de 1995. Por otro lado, Chomsky habla de la capacidad y disposición en el desempeño y la interpretación. En otras palabras, ¿qué es lo que la persona es capaz de hacer con lo que ya aprendió? En ese sentido, podemos observar que las competencias no solamente hablan de la formación del contenido en este sentido, sino habla de muchas otras cosas, en este caso habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, valores, y básicamente todas estas competencias hacen una sola. ¿Qué es lo que debemos de evaluar o qué es lo que debe tener una competencia en este sentido? Pues es básicamente, además de enseñar el contenido o el aprendizaje, algunas actitudes, algunos valores, a que el estudiante aprenda a hacer. En este caso, anteriormente se manejaba el aprendizaje basado en objetivos, que estaban muy separadas. Ahora el aprendizaje basado en competencias o el enfoque basado en competencias tienen que ser incluidas estas tres partes para crear lo que sería el perfil del egresado. Si bien quiero hacer una diferencia entre lo que tendría que ser un objetivo de aprendizaje y lo que tendría que ser una competencia, en este caso, el objetivo de aprendizaje es lo que el estudiante hace a lo largo del aprendizaje. Trabajará, diseñará, etcétera. Y las competencias básicamente es el resultado del aprendizaje, es el producto del aprendizaje que vamos a pedir al estudiante. En este caso, ¿qué es lo que sabes hacer con lo que ya aprendiste o lo que eres capaz de hacer con lo que ya aprendiste? Y algo muy importante de lo que es una competencia, aquí tiene mucho que ver sobre todo la parte formativa en aspectos actitudinales y sobre todo los valores. ¿Cómo incluimos esas competencias? Anteriormente no eran tan importantes. Sin embargo, hoy en día, esta parte de las competencias tienen que ser una parte específica de un conjunto completo del saber educativo. Si bien podemos, en muchas ocasiones conocemos personas que tienen doctorados, maestrías, que son especialistas en el tema, sin embargo, no saben trabajar en equipo, ¿no? Y esto lo vemos muy comúnmente en nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos incluir estas competencias o cómo desarrollar estas competencias en nuestros estudiantes? Entonces, algo muy importante también es la responsabilidad social y la colaboración en este caso tiene que ver mucho con el aprendizaje autónomo, el autodominio, el pensamiento crítico.
elementos de la comunicación, etcétera. Todas estas habilidades tienen que ser partes fundamentales del aprendizaje del estudiante, no solamente en aras de la información, del contenido, de la materia en específico, sino tenemos que crear o formar en este caso, porque así lo marca nuestra Ley General de Educación, seres, estamos formando seres humanos. En este caso, el estudiante debe de ser el centro del aprendizaje. Y en muchas ocasiones, más adelante lo vamos a ver en la planeación de una clase, básicamente nuestra planeación se enfoca en lo que el profesor va a hacer a lo largo de la enseñanza. Y en este sentido debemos de cambiar ese paradigma, ese método de enseñanza en establecer qué es lo que va a hacer el estudiante con lo que ya aprendió, qué va a hacer a lo largo, qué va a demostrar, qué producto de aprendizaje vamos a implementar para que el estudiante pueda demostrar en este sentido lo que ya aprendió. Si bien el centro tiene que ser pues el alumno mismo, crear esta planeación o todos estos recursos educativos, estamos hablando de la educación en línea, tiene que estar centrado en el perfil del estudiante y en el estudiante mismo. Y sobre todo desarrollar no solamente conocimiento específico de la materia, sino desarrollar, incluir todos estos saberes. Bien, en la educación virtual y su desempeño para el desarrollo de las competencias. Esto lo podemos plantear muy adecuadamente, sobre todo en la educación presencial, incluir diferentes tipos de competencias donde el estudiante, pues, la formación que él adquiera, pues, sea lo más completa posible y poder incluir diferentes tipos de competencias actitudinales, formativas, específicas, generales, laborales, etcétera. Hay un sinfín de competencias, pero ¿cómo hacerlo dentro de la educación en línea? Hoy en día la ciencia y la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Como bien lo dice Bowman, nada es estable, todo cambia y de esta manera también el currículum debe de estar cambiando y debe de ser flexible de tal manera que le permita al estudiante no solo aprender la materia, sino aprender a aprender. En este sentido, ¿qué herramientas vamos a otorgar a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar un aprendizaje significativo? Y no solamente hablo del contenido. Los contenidos en este caso tendrían que ser con una estructura mínima que posibilite los aprendizajes a los estudiantes, pero que dé herramientas para que ellos también puedan ser estudiantes autónomos en un futuro. Esto lo sabemos muy claro, que cuando se termina una licenciatura, una maestría, X o Y, esto no es algo terminado, la educación no es algo que esté terminada. La educación va cambiando, los contenidos se van renovando, van saliendo nuevos enfoques, nuevas teorías, por tanto debemos de darle a los estudiantes mejores habilidades de investigación para que en este caso pues tenga las herramientas necesarias para ser competente en un mundo globalizado, en un mundo de cambio. Otro de los retos que existen es que tenemos diferentes tipos de estudiantes. Hoy no tenemos los mismos estudiantes que hace 10 o que hace 20 años. Tienen una configuración muy diferente a un estudiante de hace 10 años que se consideraba estudiantes de libro. Ahora tenemos diferentes definiciones de estudiantes como millennials, como nativos digitales, generación X, etcétera, en donde los configura para que ellos puedan desarrollar estas habilidades. Y bueno, nos podemos encontrar, yo en lo particular, en mi experiencia de la educación superior, me he encontrado con estudiantes que no cuentan con dichas habilidades para desarrollarse en un mundo académico. ¿Por qué? Porque en un principio el uso de la tecnología pues fue hecha realmente para la socialización. En este caso, pues tendríamos que revisar cuáles serían estas competencias que el estudiante pudiera o pudiéramos incluir dentro de nuestra planeación o dentro de nuestro currículum, donde pudiéramos potencializar al estudiante no solamente en el contenido, como lo vuelvo a repetir, sino que también él desarrolle habilidades de comunicación e investigación y sobre todo en el uso ético de las TICs, porque no las tienen, las conocen muy bien, saben su manejo, porque son intuitivas, etcétera, pero necesitan habilidades
que desarrollen en ellos competencias de comunicación, de escucha, de hábitos de estudio, de aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo. Y de aquí parte sobre todo la acción del docente. En este caso, el docente ha dejado de ser fuente de información. Ya los docentes no pueden ser fuentes de información, dadores de conocimiento. Tenemos que crear ambientes de aprendizaje donde el estudiante pueda llegar a resolver una problemática establecida con tal conocimiento. Sin embargo, hoy en día tenemos estudiantes que siguen con una estructura tradicionalista de educación, que siguen formando a estudiantes que ya no son de la misma era, o sea, ya no tienen las mismas habilidades, mismas capacidades. Sin embargo, hay profesores que rebasan esta parte, por tanto, tenemos que cambiar el método de enseñanza, esta metodología, este cambio de paradigma en donde debemos de transformar la educación de tal sentido que el estudiante sea quien se responsabilice en este sentido. Y si bien no solamente son desafíos de la educación virtual, estos son desafíos, yo creo que de toda la educación, cual sea, en este caso, el estilo de aprendizaje. Y hoy podemos ver que utilizar una plataforma educativa, utilizar recursos digitales dentro de la educación presencial, pues se demanda muy comúnmente. Entonces tenemos que desarrollar en los estudiantes dichas competencias que los habiliten a ser estudiantes críticos, estudiantes en acción. ¿Y cuáles son los retos de la educación virtual en específico? 1. Las planeaciones basadas en un saber hacer. Por lo regular estamos acostumbrados a formar parte de la actuación del aprendizaje. En la educación virtual, el responsable, la mayor parte de la responsabilidad debe de caer en este caso en los estudiantes mismos. El saber hacer. Otro reto es el cambio de paradigma de los estudiantes, de los docentes, perdón. Hay docentes que se enfrentan a la educación virtual y crean una brecha dentro de esta misma porque no conocen o no tienen estas habilidades informáticas, habilidades de comunicación, habilidades donde ellos puedan cerrar esta brecha digital y no solamente esperar a que la plataforma cree este ambiente de aprendizaje. La plataforma es un sistema que nos va a acercar al conocimiento. Sin embargo, tenemos que tener docentes capacitados en el uso de las tecnologías, en donde ellos puedan cerrar estas brechas de aprendizaje y que realmente se conviertan en el estudiante acompañantes, guías, coach del aprendizaje, que el estudiante realmente vea que existe alguien detrás de su computadora, detrás de su monitor, que no se estudian solo, porque es un mito de que la educación virtual es deshumanizadora, porque se utiliza tecnología y bueno, los espacios son, no hay contacto humano, etcétera. Sin embargo, cuando contamos con plataformas educativas intuitivas, con una infinidad de herramientas, podemos sentir ese acompañamiento dentro de las aulas de clase. Docentes que realmente tienen una preparación no solamente en el tema, sino en el uso de diferentes recursos digitales para poder acompañar en este caso a los estudiantes. Otro de los retos en la educación virtual es el aprendizaje independiente. Tenemos estudiantes, como bien lo comenté, diferentes a estudiantes de hace 10 años, diferentes a estudiantes de hace 20 años, incluso de hace 5, que tienen una visión de aprendizaje muy diferente a la de nosotros. Antes eran estudiantes de libro, ahora tienen un sin nombres, y precisamente por el avance de la ciencia y la tecnología, el uso de las TICs, los configura a que ellos tengan diferentes formas de aprendizaje. Por tanto, debemos de implementar en ellos o desarrollar en ellos habilidades y competencias que tengan que ver con la formación independiente. Como bien lo comenté hace un momento,
podemos decir que el aprendizaje es algo inacabado. No se puede decir que al concluir una licenciatura, al terminar el bachillerato, una maestría, el aprendizaje es concluido, no. Debemos enseñar hoy en día a los estudiantes a que el aprendizaje debe de ser algo constante, estarse renovando, estar, en otras palabras, reaprendiendo. ¿Reaprendiendo de qué? Pues reaprendiendo nuevamente de las nuevas innovaciones que van saliendo tanto en diferentes ámbitos educativos. Entonces, estudiantes que tengan disponibilidad de hacer las cosas, estudiantes que tengan hábitos de estudio. Yo comúnmente me enfrentaba con mis estudiantes a nivel licenciatura que no les gustaba la educación en línea porque no tenían estos hábitos de estudiar, ¿sí? Ellos en la mayoría estaban acostumbrados a llegar al aula y esperar a que el docente dijera qué es lo que tendrían que hacer en este caso para poder hacer una actividad, para poder aprender. En este caso, tenemos que crear en los estudiantes competencias, habilidades de autodominio, regulación, críticos también. Estudiantes que no esperen a que el profesor sea dador de información. Estudiantes que tengan un coach, que tengan un guía, que tengan alguien que los oriente en este proceso educativo, pero que no sea la finalidad, ¿sí? Otro de los retos que tiene la educación virtual es precisamente la evaluación educativa. Si en el ámbito educativo se está proponiendo que se enseñe basado en competencias, entonces la manera que debemos de evaluar es precisamente basada en competencias. Entonces, muchos de los retos de la educación virtual, sobre todo universidades que dan todos los cursos completamente en línea, es ofrecer una evaluación objetiva, que realmente la evaluación que se proponga tenga que ver con las competencias que se van a desarrollar y que existan sistemas en este sentido que puedan medir estas competencias. ¿Y cómo se hace? Si no tenemos el contacto de los estudiantes, no podemos observar actitudes, no podemos observar desempeños, etcétera. Pero sí podemos crear ambientes y podemos utilizar herramientas que nos puedan ayudar a medir una evaluación objetiva. Voy a citar a Frida Díaz. Ella habla de una evaluación auténtica en donde dice que si podemos, si enseñamos un aprendizaje basado en competencias, nuestra evaluación debe de ser también una evaluación basada en competencias. Pero ¿cómo se hace dentro de la educación virtual? Y me he enfrentado a muchas escuelas, sobre todo en la hora que tengo la oportunidad de estar en la educación virtual muy de cerca, sobre todo en las empresas, utilizan una evaluación estandarizada. Esto quiere decir, bueno, creamos un examen y con eso evaluamos el aprendizaje. Sin embargo, ¿y por qué lo hacen de esta manera? Porque es la forma más sencilla que existe dentro de la educación virtual, porque las plataformas educativas en muchas ocasiones se quedan limitadas en ofrecer diferentes tipos de asignaciones para que los estudiantes realmente puedan ofrecer un producto de aprendizaje para que sea evaluado de manera objetiva. En este sentido, dentro de la educación virtual, sobre todo hablando ya de nuestra plataforma NIO, cuenta con diferentes tipos de asignaciones, en este caso actividades de aprendizaje, donde se puede desarrollar una evaluación objetiva, es decir, podemos utilizar el ensayo, podemos utilizar trabajos en equipo, incluso espacios virtuales para que los estudiantes puedan trabajar colaborativamente, simuladores, podemos utilizar, por ejemplo, quiz, en este sentido, con una virtualidad más desarrollada, es decir, que no solamente sea responder una pregunta, sino que utilizar un video y en ese video hacer una serie de preguntas, un podcast, por ejemplo, que los estudiantes puedan subir este tipo de contenido como producto de aprendizaje y que no solamente respondan a preguntas. Así también como diferentes tipos de evaluaciones, los estudiantes pueden subir diferentes contenidos en la resolución de proyectos y de casos,
Contamos con diferentes espacios donde ellos pueden estar subiendo constantemente documentos, hacer un portafolio de aprendizaje y de evidencias donde se demuestre que realmente se ha desarrollado el aprendizaje que se está requiriendo. En este caso, estamos hablando de una evaluación objetiva. ¿Y cuáles son los recursos en este caso que se requieren para los retos de o para limitar en este caso la educación virtual? Si bien, como lo comenté en un momento, en algunas plataformas no cuentan con diferentes recursos que nos puedan ayudar a evaluar de manera objetiva. Nuestra plataforma cuenta con con dos secciones, una que es una evaluación cuantitativa, en donde mostramos un libro de calificaciones, en donde las calificaciones pueden ser numéricas, y hablamos aquí podemos implementar una evaluación sumativa, formativa, individual, diagnóstica también, pero también contamos con en la parte de dominio, en este caso competencias, en donde nos puede mostrar un tablero en donde podemos observar qué también van los estudiantes desarrollando esas competencias. Entonces, en muchas ocasiones hay plataformas que no pueden medir o no pueden ofrecer una información o un informe del desarrollo de las competencias que se van haciendo a lo largo del aprendizaje. Y sobre todo esto, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que debemos de alimentar nuestros sistemas. Las plataformas son un medio para llegar al estudiante, para realizar evaluaciones objetivas, sin embargo, no son un fin. Aquí el profesor tiene que alimentar todos estos sistemas, hacer uso de todas las herramientas para que podamos crear ambientes de aprendizajes basados en competencias y ambientes de aprendizajes que puedan medir de manera objetiva los productos de aprendizaje. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, perdón? Ok, voy a continuar. ¿Y cómo tendría que ser una clase, en este caso, basada en competencias? Principalmente es conocer las necesidades de educación. Como bien lo comenté en un principio, tenemos que centrarnos en la persona, en los seres humanos, y no en este caso en lo que el profesor va a hacer o lo que el recurso va a hacer. En este caso estamos hablando de la educación virtual. Tenemos que centrar en la necesidad de educación, tanto en el nivel que estemos trabajando, tanto en la escuela, etcétera. Conociendo las necesidades de educación, partimos del perfil del estudiante, y esto es algo muy importante, sobre todo en la educación virtual. En muchas ocasiones tenemos alumnos desde preescolar hasta personas adultas que están en capacitación. Tenemos que ver cuáles son aquellos recursos o cuál es el perfil del estudiante para poder proveer ciertos recursos que sean ad hoc al perfil que estamos manejando. Entonces, no podemos manejar recursos que no vayan a su perfil, porque entonces la educación para ellos pudiera ser que se vuelve tediosa, aburrida, o no está compaginada en ese sentido con el perfil. Conociendo el perfil y conociendo la necesidad de educación, entonces es necesario crear las competencias o nuestros planes de estudio. Estas, como bien lo comenté en un principio, es lo que se espera del estudiante. ¿Qué esperamos del estudiante en este caso con cada lección, con cada plan de estudio? ¿Qué es lo que vamos a requerir de los estudiantes? Y aquí algo muy importante. Recuerden que las competencias no solamente son formativas. Esto no quiere decir que solamente tenga que ver con el contenido en sí de la materia. Tenemos y podemos incluir diferentes tipos de competencias. Esto es muy necesario para cumplir realmente una clase basada en competencias. Y estoy hablando de las competencias actitudinales, competencias donde ellos desarrollan valores, donde ellos implementan el saber ser, el saber hacer, el saber aprender. Aquí tenemos que complementar todas esas competencias. Bueno, ¿y cómo lo hago? Posiblemente tenemos que crear ambientes de aprendizaje en donde el estudiante tenga que resolver un problema de matemáticas
pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, lo hago de manera colaborativa? Y dentro de esa colaboración voy a manejar eh, el trabajo que esté bien escrito, que cuide la redacción, la ortografía, la forma en que ellos trabajaron de manera colaborativa, el tiempo en que tardaron en hacer esa tarea. Entonces estoy incluyendo diferentes tipos de competencias. Cada competencia debe de ser calificada y esto lo vamos a ver al final de la evaluación en cómo vamos a evaluarlo. Bueno, en este caso podemos crear rúbricas y podemos crear, por ejemplo, listas de cotejo, que cada uno de los rubros me mida una competencia. Entonces, aquí es muy importante desde un principio crear estas competencias para saber qué es lo que yo voy a evaluar dentro de mi clase y qué es lo que yo espero del estudiante. En este caso, qué producto de aprendizaje al final voy a pedir para que se cumpla esta competencia. Por eso es muy importante crearlas desde un inicio. Posteriormente, el objetivo de aprendizaje, y como bien lo comenté en este caso, es crear lo que el estudiante va a hacer a lo largo del proceso de enseñanza. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Etcétera. Después de eso, entonces empezamos a crear las lecciones. ¿Cuántas lecciones tengo que crear para que el estudiante pueda desarrollar esa competencia? Posiblemente una, y eso me refiero que el estudiante va a acercarse al conocimiento. Primero, en la mayor parte del diseño instruccional es acercar al estudiante al conocimiento. Y aquí tenemos que utilizar diferentes tipos de recursos. En esta parte sí debemos de diversificar la mayor parte de los recursos para no solamente incluir los diferentes estilos de aprendizaje. Hoy en día tenemos que diversificar la educación y sobre todo estamos hablando de estos sistemas virtualizados, utilizar la mayor parte de recursos para acercar al estudiante al conocimiento. En este caso es para acercar al estudiante al conocimiento. Posterior a eso vienen las actividades, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que ya sabes? En este caso, si ya en la lección utilizaste un recurso para aprender conceptos, ¿qué actividad te va a ayudar para demostrar que ya manejas adecuadamente esos conceptos? No que los definas, en muchas ocasiones tratas de hacer quiz o haces una definición de, sino que ahora es qué vas a hacer con ese concepto, cómo lo desarrollas, cómo lo implementas. O, por ejemplo, proponer diferentes tipos de problemas, de soluciones de caso, donde el estudiante ponga en prueba todas estas lecciones aprendidas. Entonces, el siguiente paso es las actividades. ¿Qué actividades me van a ayudar para que el estudiante desarrolle lo que o demuestre lo que supuestamente ya aprendí? Entonces, tenemos que estas actividades no pueden estar desfasadas en este caso de lo que se pretende hacer. Tienen que tener una relación muy estrecha, sobre todo con la competencia. ¿Qué vas a hacer tú? Y esta es una parte muy importante para el profesor. ¿Qué le vas a proponer al estudiante para que él demuestre que realmente ha desarrollado esa competencia? Y posteriormente viene la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar esa competencia? Si bien en los espacios virtuales, pues se pudiera decir que es medio complejo, pero podemos utilizar diferentes tipos de recursos que midan o que podamos, por ejemplo, calificar o evaluar este aprendizaje. Y la evaluación no solamente puede ser en una actividad, puede ser en diferentes tipos de habilidades, como evaluación formativa, sumativa, que cada una de ellas nos va complementando un todo del aprendizaje de cada estudiante. Y en esa evaluación podemos utilizar tanto rúbricas, listas de cotejo, que cada uno de esos rubros o cada uno de esos estándares que vamos a medir estén enlazados a una competencia. Ejemplo, maneja adecuadamente la redacción y su trabajo no tiene faltas de ortografía, bueno, esa puede ser una competencia. El trabajo en equipo es adecuado, el desempeño del equipo es excelente, bueno, esa es otra competencia. Y entonces ya nos vamos con las competencias o los rubros que van a calificar el contenido en sí.
Y por último, la virtualización de las clases. En este caso, ¿cómo vamos a virtualizar? Y aquí algo muy importante, debemos de utilizar sistemas que realmente nos ofrezcan herramientas que podamos desarrollar todo este cúmulo de aprendizaje. Nuestro sistema, en este caso NIO, es una de las plataformas que ofrece una sección que mide, como bien lo comenté, las competencias de los estudiantes y le dice al profesor que también van los estudiantes desarrollando esa competencia de manera gráfica y también se lo dice al estudiante que también vas desarrollando estas competencias, qué te está faltando, qué competencias debes de reforzar, etcétera. Además de eso, nuestra plataforma no solamente mide competencias, sino un módulo que se llama aprendizaje adaptativo, en donde podemos alimentar nuestro sistema para decirle qué hacer en momentos críticos, qué hacer para cerrar estas brechas de conocimiento y hacia dónde enviar al estudiante, qué acciones tomar cuando tenemos estudiantes de excelencia para que ellos no se queden solamente ahí, ponerlo en un nivel mucho más alto, o estudiantes con bajas calificaciones, tal vez que lo regrese a una sección para que él pueda repasar y pueda cerrar esta brecha educativa. En nuestro sistema está enfocado básicamente en el mismo estudiante. Y como lo vuelvo a decir, es muy importante que nuestros planes, nuestros currículos de estudio estén basados en lo que el estudiante va a hacer, no en lo que la persona va a hacer, perdón, en lo que el profesor va a hacer, sino lo que va a hacer el estudiante para conseguir ese objetivo de aprendizaje y cómo lo va a demostrar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ok? Voy a continuar. Y este es uno de los módulos que presenta nuestra plataforma NIO. Ahorita voy a ir a la parte de la plataforma para que hagamos una demostración de cómo subir este plan de estudio y cómo enlazarlos a las actividades para que pueda medir, en este caso, las competencias. Bien, este es un módulo, de esta manera se vería este es el módulo donde están nuestras competencias y cada una de estas partes mide una competencia, es decir, puede ser que esta misma competencia esté enlazada en 2 actividades o en 3 actividades o en una sola actividad. Si el estudiante tiene que demostrar algo, posiblemente puedan ser dos actividades y cada una de estas actividades, según la calificación que se haya obtenido, es como lo va midiendo el sistema. Y nos presenta un tablero y nos dice que también los estudiantes están desarrollando estas competencias para que podamos, en un momento dado, como en el caso que está en color rojo, proponer alguna acción, enviar a un estudiante a una ruta de aprendizaje para que pueda cerrar esa brecha de conocimiento y que vuelva a tomar su camino y no crear este rezago educativo dentro, sobre todo en este tipo de sistemas de educación virtuales donde se observa mucho más la parte del rezago educativo. Bien, voy a ir a la parte de la plataforma. ¿Me dices si la ven? Bien, esta es nuestra plataforma educativa. Eh, yo, lo, yo tengo una vista del administrador general de la misma plataforma y ustedes pueden obtener un dominio totalmente gratuito. Ahorita les voy a dar una liga donde pueden probar todas las funcionalidades de la plataforma totalmente gratuitas en 14 días. Y si son profesores, pueden tener una licencia de hasta 400 estudiantes con las herramientas mínimas para que puedan utilizar la plataforma. Pero pueden observar todos los módulos. Es muy fácil crear, en este caso, los cursos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en la parte de los cursos, los usuarios, grupos, central de aplicaciones. Nuestra plataforma puede enlazar diferentes tipos de aplicaciones como gamificación, Google Drive, cualquier tipo de videoconferencias, pueden vender sus cursos también porque tenemos diferentes pasarelas de pago, pueden enlazarlos sin necesidad de irse a otra plataforma, pueden contratarlo directamente o hacer el enlace directamente aquí
cuenta con la parte de plagio y tiene muchas aplicaciones que les puede ayudar como profesores y las pueden instalar y hacer esa prueba. Y como les comento, si después de los 14 días ustedes no adquieren la plataforma, entonces pueden quedarse con la versión free, que son herramientas básicas de los profesores, en este caso solamente si son profesores, y si no, pues pueden contratarles una plataforma que dentro del mercado sus costos son muy accesibles, sobre todo porque se cobra por estudiante y no necesitan un hosting para poder instalar la plataforma. Está montada dentro de la nube, entonces la estabilidad que tiene es del 99.99%. Y bien, voy a ir a la parte de los cursos. En esta sección, por ejemplo, tenemos toda esta barra de herramientas en donde podemos incluir la parte de los cursos, rutas de aprendizaje, grupos, paneles de control, etcétera. A la sección que yo me voy a ir va a ser en la parte de los cursos. Voy a utilizar un curso para hacer la demostración que se llama Matemáticas. Y aquí, bueno, esta sería como que la versión de las clases de la plataforma. En este caso, igual contamos con diferentes pestañas y siempre lo van a encontrar en esta parte. Si ustedes crean un curso, únicamente se van en la parte superior, cursos, y le dan en añadir. Y automáticamente el sistema les crea un curso y pueden ustedes empezar a crear sus lecciones y cada uno de sus contenidos, o subir contenidos si tienen de alguna otra LMS como SCORM o como Moodle o como Blackboard. Pueden exportar los contenidos en esta parte y trabajar también con la plataforma. Y bien, en esta parte, por ejemplo, tenemos el dominio, que tiene que ver con las competencias, tenemos el libro de calificaciones, tenemos la parte de gamificación, porque tenemos una sección para poder gamificar los juegos, y también podemos instalar aprendizaje adaptativo, que tiene que ver con la automatización de las clases mismas. Ahora bien, para que yo pueda instalar las competencias, y ya conocimos qué es una competencia, cómo desarrollarla, etcétera, qué es básicamente, y como lo comentaba hace un momento, es pedirle al estudiante que demuestre lo que ya sabe hacer. Esas son las competencias. En mis términos, ¿verdad?, generales, hay muchas definiciones, ninguna es la general, pero hay muchas definiciones de competencias, y en mis términos generales es pedir al estudiante que demuestre lo que ya sabe hacer con lo que aprendió. Entonces, en un primer momento, podemos enlazar competencias tanto a las lecciones como a las actividades. Esas actividades son las que, donde el estudiante va a demostrar lo que ya sabe, es decir, a los trabajos. Entonces, voy a ir a los trabajos y yo puedo pedir competencias, tal vez, por ejemplo, que elaboren, no sé, un mapa mental, un cuadro sinóptico, que hagan una solución de casos, que suban documentos, que hagan un examen, etcétera. Aquí voy a enlazar las competencias. Este es un curso muestra solamente, pero ustedes pueden hacer el diseño de un curso espectacular, y sobre todo que la evaluación sea una evaluación auténtica basada en competencias, que no solamente sean quiz. Ahora bien, para enlazar las competencias voy a iniciar con la parte del dominio. En esta parte ustedes tienen una sección donde pueden crear sus competencias. En esta parte superior le damos a agregar competencias, y el sistema puede agregar competencias. Ustedes pueden formar sus propias competencias. Por ejemplo, voy a pruebas, selecciono la materia, arquitectura, y le doy guardar. Cuando ya tenga creado mi plan de estudios, puede ser plan de estudios de Matemáticas 1, entonces empiezo a agregar competencias en la parte superior derecha. Le doy a agregar competencias, perdón, me voy aquí en prueba, y le doy a agregar competencias en la parte superior. Puedo utilizar un formulario, que en este caso es muy importante. Cuando le doy a agregar formulario de una competencia, puedo poner un código, puedo ponerle un nombre, no sé, por ejemplo, puede ser ecuaciones de primer grado, puede ser, y en esta parte describo la competencia como tal. Recuerden que hacer una competencia o describir una competencia es decir lo que se espera del estudiante. Podemos utilizar la teoría de Bloom, por ejemplo. Hay muchas
muchos verbos que podemos utilizar para describir esas competencias. Es decir, si quiero que el estudiante demuestre que sabe resolver ecuaciones de primer grado, entonces resuelve problemáticas de ecuaciones de primer grado para, y etcétera. Podemos así de esta manera formar nuestras competencias. Le voy a dar cancelar. Y supongamos que yo ya creé esas competencias, entonces también hay otra opción que puedo importarlo desde un archivo guardado en CBC. Para los que tengan la duda, es un archivo en Excel guardado separado por comas. Describo la competencia, la primera columna el código, la segunda columna sería el nombre y la tercera columna sería la descripción. Subimos el archivo y automáticamente ya tendríamos nuestras competencias. Supongamos que ya subí esas competencias. Y en este caso, voy a agregar uno de prueba. Voy a agregar álgebra 1 y le doy enviar. Y automáticamente aquí me van a aparecer todas las competencias que yo ya subí. Es decir, cuando yo utilizo un formulario o cuando utilizo una hoja en Excel, un documento en Excel, entonces cuando lo subo automáticamente me van a aparecer aquí las competencias, todas las competencias que yo ya formé. Voy a abrir una y en este caso es el nombre de la competencia. Y de esta manera tengo todas mis competencias. Ahora bien, voy a ir para acá. Vuelvo a regresarme a donde estaba para que más o menos ubiquemos cómo se ve nuestro plan de estudio. Este es nuestro curso en general. Cuando yo implemento las competencias como lo hice anteriormente, me voy a la parte de dominio y en dominio tengo todas las competencias que ya creé, que en este caso me lo presenta así. Si yo me voy a estudiantes, en esta parte me va a aparecer todos los estudiantes que tengo dentro de mi clase y cada una de estas competencias. Ahora, estas competencias pueden estar enlazadas a los cursos, a las lecciones y también a las actividades. Entonces, es lo que voy a hacer a continuación. Me voy a trabajos y en la parte de trabajos, por ejemplo, esta es una tarea. Es solamente un ejemplo. En la parte de tareas, y voy a agregar una tarea más, bueno, el contenido de la tarea. Aquí, por ejemplo, tenemos tareas y tenemos diferentes tipos de tareas que me pueden ayudar a desarrollar esas competencias, como sin conexión a la web. Estos son, por ejemplo, actividades que no se hacen dentro de la plataforma, pero que se requiere un espacio para subir una calificación. Tal vez si la plataforma se está utilizando en un sistema Blender, entonces aquí ese espacio me va a ayudar a que también suba yo una calificación o el desarrollo de esa competencia que se hizo fuera en la clase misma, en la clase presencial. La parte de las discusiones, por ejemplo, los debates, en este caso tenemos de dos tipos, y este es muy interactivo, porque además de que se desarrolla la pregunta detonadora y se participa en el foro, aquí los participantes pueden dar un acuerdo o estoy en desacuerdo y sumar estos como likes o dislikes. Entonces, para ellos, tenerlo como un tipo red social, pues es innovador, ¿no? La parte de los equipos, en este caso el sistema crea, no solamente va formando los equipos de todos los estudiantes, el profesor puede formar equipo 1, equipo 2, equipo 3, y cuando se califica en equipo, y no como otros sistemas que deben de ir de buscar cada uno de los estudiantes. Aquí el mismo sistema forma estos equipos y además les da un espacio a los estudiantes para que puedan intercambiar documentos, intercambiar documentación, etcétera. Un espacio en la nube para subir archivos. Aquí, si se trata de trabajos en equipo, por ejemplo, que tengan que subir el avance de todos sus casos, lo pueden ir subiendo en el espacio en equipo. Y bueno, tenemos un sinfín, tanto Score, por ejemplo, tal vez tengan alguna actividad que le hicieron en un programa adicional que no es la plataforma, pero que tiene actividades que puedan ellos desarrollar el contenido, el aprendizaje que se está proponiendo. Bueno, pueden utilizar también
la parte de SCORM. Voy a cerrar aquí y cada una de las actividades tiene esta configuración en donde podemos subir tanto, hacer un análisis de la tarea, es decir, me muestra qué también van trabajando los estudiantes dentro de la tarea. No tengo alumnos, por eso no me muestra nada, pero ahorita voy a mostrar un lugar donde sí se vea la escala de calificaciones. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden cambiar, posiblemente no utilizar números, utilizar letras, no utilizar frases, etcétera. Y establecer una rúbrica. Nuestro sistema actualmente está por innovar la parte de las rúbricas en donde ustedes no solamente van a poder poner criterios y la escala de calificación, sino que además van a poder agregar competencias. En esta sección vamos a dar clic, nos muestran las competencias y podemos decir, este criterio evalúa esta competencia, este otro la competencia 2 y así sucesivamente. Y entonces estamos hablando ya de una evaluación objetiva, donde no solamente se va a evaluar el contenido, sino podemos evaluar diferentes tipos de competencias y tener una formación mucho más completa. En la siguiente parte, establecer competencias, es aquí donde yo voy a establecer y le voy a decir al sistema que en específico esta tarea me va a evaluar estas dos o tres competencias o todas las competencias. Cuando yo le doy o selecciono las competencias que mi tarea va a evaluar, que en este caso es decirle, recuerden que es un aprendizaje, es un producto de aprendizaje que el estudiante va a dar para demostrar que sí ha resuelto esta competencia. Por eso, las actividades deben de estar muy homologadas a lo que dice la competencia, para realmente tener una formación, pues, completa. Ya que tengo la competencia, por ejemplo, mi sistema ya sabe que esta actividad, que la calificación de esta actividad también se va a reflejar dentro de la competencia. Pero estas competencias pueden ser puestas también en 3 o 5 más actividades. Y el promedio de esas 3 o 5 actividades se va a reflejar dentro de mi módulo de competencias y entonces me va a dar una calificación cualitativa. Es decir, me va a decir, si logró la competencia, no logró la competencia con esta o estas dos productos de aprendizaje. Entonces, de igual manera, por ejemplo, tenemos rangos de puntuaciones y los rangos de puntuaciones tienen que ver con qué pasa si el estudiante, por ejemplo, saca, por ejemplo, un 6. Bueno, yo pongo el rango de puntuación. ¿Qué pasa si el estudiante saca un 6? Le agrego una acción. Esta acción tiene que ver que decirle, bueno, tienes que mandarlo o tienes que inscribirlo, por ejemplo, a un curso, que pueden ser, no sé, se me ocurre que sea un microtaller, posiblemente no alcanzo el puntaje deseado y posiblemente necesitamos un puntaje mucho más alto, entonces lo voy a mandar a una sección para que él vuelva a repasar, tal vez con otro recurso educativo que me ayude a que él vea el aprendizaje de diferente manera, o tal vez, por ejemplo, poner un coach entre los estudiantes para que ellos puedan ser andamiajes del estudiante dentro de un curso colaborativo. No sé, se me ocurren muchas cosas, pero aquí es decirle al curso qué es lo que va a hacer con sus 6. Y puedo decir, bueno, ¿y qué pasa con los que sacan 9, con los que sacan por ejemplo, 100? Aquí también al sistema le podemos decir, bueno, estos que sacan 100, ciérrales la siguiente lección, cerramos, por ejemplo, una lección y le abres otra lección, una lección mucho más avanzada porque está o tiene capacidades mucho más altas. Entonces, el dominio del contenido, pues debe ser mucho más alto. O simplemente otorgarle puntos, darle una insignia, y aquí aquí se va gamificando la parte de los cursos para que puedan ellos pues, sentirse de una manera colaborativa, en la competencia, etcétera. ¿Sí? Entonces, regreso a la parte de competencias o dominio, y entonces en esta parte, por ejemplo, yo ya tengo la parte de mis competencias. Me voy a ir a otro curso para que lo vean cómo se ve.
Me voy a dominio. Este curso ya tiene competencias enlazadas y tiene, me parece que son 2 estudiantes. Pero aquí, por ejemplo, tenemos a los estudiantes y tenemos, por ejemplo, cada una de las competencias que se van desarrollando. Tenemos, por ejemplo, las competencias enlazadas. Estas son todas las competencias que se están desarrollando. La cobertura, es decir, que también se van desarrollando estas competencias. En la mayoría son buenas, estas son pobres. Y las que están aquí, bueno, aquí me da un referente más desarrollado de la competencia, que es esta. Tendríamos que ver qué es, si es el contenido, si es el estudiante. Tendríamos que ver para modificar en un primer momento desarrollo de esa competencia o cambiar las actividades para que realmente se desarrollen de manera adecuada. Y las competencias también tienen reglas. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos agregar una acción y podemos decir, por ejemplo, agregar reglas, podemos seleccionar la competencia, por ejemplo, la competencia 2, un rango de calificación, por ejemplo, que su rango de calificación, por ejemplo, en este caso sea 9, y agregar una acción. En este sentido, podemos decir de que si cumple con esa competencia, podemos hacer varias acciones, como que desbloquee una lección, se le mande un mensaje, se le conceda puntos, se le conceda una insignia, le cierre la lección, que se le agregue a un grupo de aprendizaje, etcétera. También nuestras competencias tienen ciertas acciones cuando no son alcanzables. Y en la parte de opciones, contamos con la opción de poder configurar, es decir, podemos configurar este mapeo. Posiblemente no me gustan estos colores, puedo cambiarlos a un color azul, o el nombre de las competencias, posiblemente no me gusta como dicen, puedo cambiarlo también. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, ahora lo voy a ver como estudiante. En este caso, para los estudiantes le muestra otra vista diferente y en un primer momento muestra el progreso. ¿El progreso de qué? De cada una de las lecciones. Tiene un 2% de progreso, es decir, que nada más ha estado aquí. Su dominio es del 10%, ¿sí? Él únicamente lleva 2 puntos, una insignia, y está en esta tabla de calificación. Ahora, me voy a dominio. Los alumnos también pueden ver la parte de dominio y lo único que ven van a hacer esto, es decir, que también van avanzando sus competencias y el tablero les va a decir en qué competencias va abajo para que ellos refuercen estas competencias también y de qué manera pueden ellos, porque los estudiantes tienen que saber qué es lo que tienen que entregar, qué es lo que tienen que hacer para poder cubrir ese proceso de aprendizaje. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, voy a parar la grabación y me voy a ir a la parte de la presentación. Ok. ¿Nadie tiene alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Sí, claro. Nuestro sistema cuenta con una sección para padres de familia, es decir, cuando se inscriben los estudiantes también inscribimos a hasta 4 padres de familia, ¿sí? Y en esta parte el profesor, perdón, el tutor o el padre de familia puede ingresar a la plataforma y puede observar sus avances. Y también, por ejemplo, se le puede mandar una notificación que sobre la calificación, en este caso, de sus hijos. Es algo muy interactivo en esta parte. ¿No se puede compartir la presentación? Claro que sí. Si me dejan su correo electrónico, con gusto se las hago llegar. Y desde un segundo, solo para manejarles la...
Bien, para que ustedes puedan utilizar la parte de NIO, hay una página que es www.niolms.com, en donde ustedes pueden ingresar a esta página o esta sección, y en la parte superior, voy a ver si... Voy a compartirles esa página. En esta parte ustedes pueden adquirir un plan free, en donde dura 14 días. Después de esos 14 días, como les comento, ustedes pueden renovarlo, comprarlo, por ejemplo. Nuestros planes están muy accesibles, y también pueden ustedes, si no lo quieren comprar, y si son profesores, entonces pueden usar la plataforma con ciertas características para mostrar contenido, etcétera, o solamente para practicar, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Pero básicamente la instrucción de la plataforma es muy fácil de usar, no necesitan muchos conocimientos, y así como ustedes vieron el espacio que les mostré, así de esa manera ustedes van a tener una plataforma. Pruébenla, revisen cada uno de los módulos, como les comento, si son profesores, tenemos diferentes módulos como competencias, aprendizaje adaptativo, gamificación, la parte de reportería, la instalación de diferentes apps. Por ejemplo, también tenemos una app donde ustedes pueden ver la plataforma o hacer el seguimiento con su celular. En este caso, la notificación no solamente llega por la vía de correo electrónico, la plataforma, sino también les llega a la parte de su celular, y es algo muy intuitivo, porque entonces hay una comunicación mucho más amplia para todos, sobre todo para los estudiantes. ¿Okay? ¿Tienen alguien más alguna duda? Ok, Liz, mando la presentación. Bien, si nadie más tiene alguna duda, pues les agradezco mucho su compañía. Es un placer poder estar con ustedes. Y pues estamos a su disposición. Si tienen alguna duda sobre el uso de la plataforma, quieren comprarla, pueden mandarnos un correo electrónico a, a cualquiera a cualquiera de nosotros, en este caso ya sea Judy Cypher Learning, o a mi correo, Patricia, y estamos para ayudarles, para que la educación sea mucho más agradable, sobre todo en estos sistemas virtuales. Muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias, Judith, Yadi, Oscar. Mucho gusto verte por aquí, Oscar. Muchas gracias. Sí, claro que sí. La grabación estará disponible, la enviamos al área de marketing y se las van a hacer llegar por correo electrónico. Gracias a ti, Judy. Muchas gracias, Aarón. José César, desde Perú. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Excelente tarde. Saludos a Perú también. Excelente tarde. Bye bye.